¿Qué significa para el árbol familiar tener la presencia o la vivencia de una persona LGBT? Quiero compartirte en estas reflexiones de terapia un poquito de lo que trabajé hace un ratito con uno de mis consultantes. Y es bien curioso, amigos, porque en realidad más que una reflexión de terapia es como invitar a que nos pongamos un poquito las pilas en la cuestión de orientaciones sexuales e identidades de género. ¿Qué es lo que quiero compartir? Eh, Llega mi consultante, trabajamos un tema particular que, como siempre les he dicho, los temas de heridas de infancia son enteramente los mismos, seas hetero, seas homosexual o seas lo que seas. Es enteramente lo mismo. El tema de heridas de infancia siempre se supedita a un aspecto de la percepción, cómo se haya vivido esa experiencia, cómo se haya realizado en esos primeros momentos de infancia o de la adolescencia. No tiene en absoluto que ver con la forma en cómo se elija vivir de acuerdo a su orientación o de acuerdo a su identidad. Pero sí es importante que a lo mejor en ciclos posteriores, en el proceso de terapia o más adelante, podamos ver cómo este tema del rechazo, del abandono, la traición, humillación o de la injusticia coadyuvan al proceso de la percepción por el hecho de haber nacido gay, por el hecho de ser una chica lesbiana, por el hecho de tener una identidad sexual distinta. Esto yo se los comento porque es más bien como un llamado de atención, no tanto una reflexión de terapia. ¿Por qué, amigos? Porque el hecho de ser homosexual no es algo que se atiende en terapia, porque no es algo que se tenga que curar, no es una enfermedad que se tenga que curar, no es un síntoma de algo que tenga que repararse. Es cierto que en terapia transgeneracional, que en todo el aspecto de trabajo sistémico, el árbol familiar siempre va a estar mandando ovejas negras, así les llamamos, va a estar mandando personajes que a través de su vida, a través de su experiencia, ayuden a darle voz, a reparar todos aquellos dramas, experiencias y vivencias que se hayan tenido en el árbol familiar. En este caso, una de las causas, y se habla porque es un postulado al final, no es que sea la única manera o la única base, el único sustento, pero se habla, por ejemplo, de que el árbol familiar siempre va a buscar liberar, hablar de todos estos dramas, experiencias no resueltos en el árbol. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un árbol familiar donde los hombres son violentos, los hombres son ausentes y las mujeres tienen que hacerse cargo de la responsabilidad, los cuidados, los derechos, las obligaciones del árbol familiar? Eventualmente tendrá que llegar un miembro de la familia, probablemente un hombre, que nazca con esta condición, orientación de vida de homosexual para atraer al clan familiar energía masculina. ¿Sí? Si el clan familiar tiene integrada, tiene incorporada esta información de que los hombres son violentos, que los hombres son ausentes, de que no hay suficiente energía masculina, que es lo que va a buscar traer el árbol familiar, más energía masculina. Y lo va a hacer a través de un miembro familiar que muy probablemente nazca en un tema, una orientación sexual distinta, como en este caso un hombre gay. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde el aspecto sistémico transgeneracional, no es un pecado, no es un tema que reparar, no es una enfermedad, por el contrario, es una solución del sistema familiar que está ayudando a que éste exista, a que sobreviva, a que pueda gestionarse todo aquello que no ha podido desarrollarse en el árbol familiar. ¿Sí? Entonces, primer mito derribado, no, la homosexualidad, el lesbianismo, el transgénero, las identidades y orientaciones no son un tema, digamos, como de sanación, son condiciones de la vida del consultante. Y esto me lleva a la segunda reflexión, que es un poco más hacia los colegas. No saben a mí cómo me repatea que digan sus preferencias. Un terapeuta que esté entrenado debe conocer de aspectos de orientación sexual y de identidad sexual. Uno no prefiere nacer gay, uno no prefiere nacer lesbiana, uno no prefiere nacer transgénero, ¿sí? Uno no prefiere nacer en condiciones o circunstancias de vida sociales donde tus derechos van a ser pisoteados o donde vas a recibir rechazo o donde se van a incrementar o van a recrudecerse las heridas de la infancia o las heridas transgeneracionales. Entonces, este es un poquito también como esta petición, tanto consultantes como colegas, como terapeutas, que seamos muy conscientes de todo el proceso que se habla sobre orientaciones e identidades. Si te dicen, pues es que llegó un consultante de preferencia gay, ¿no? Es de preferencias sexuales distintas. Tache, cuéntaselo a quien más confianza lo tengas y ponte a investigar sobre el tema, porque uno no prefiere nacer gay, ¿sí? Son orientaciones.
Y si no son orientaciones, son identidades en el caso de los chicos o chicas transgénero, ¿sí? Entonces, ¿qué es la recomendación o el llamado de atención para que tomemos en cuenta, tomemos en estas reflexiones de terapia? Un buen terapeuta va a aceptar de manera incondicional, a recibir en su consulta, en su terapia, de manera incondicional al consultante, independientemente cuáles sean sus circunstancias de vida, ¿sí? La homosexualidad no es algo que se tenga que curar en una terapia, ¿sí? No es algo que se tenga que reparar, porque por sí solo ya tiene una causa sanadora dentro del árbol familiar, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esto. Por un lado, sí, me basé un poquito en la terapia que acabamos de tomar, pero justamente porque el tema de que mi consultante era gay no era el tema de consulta, no era el tema sanar, era otro tema, de una herida de infancia, ¿sí? Y esto nos lleva un poquito también a entender esta diferenciación. Ok, en la orientación sexual, las elecciones que tomamos en cuenta a partir de la orientación sexual pueden coadyuvar, sí, pueden ser detonantes o pueden ser determinantes o simplemente pueden ser los espejos de esas heridas que tenemos. Entonces es mucho más profundo. No es que la persona esté herida por ser gay o por ser lesbiano o por ser transgénero, ¿sí? Entonces no es un tema que le tengamos que dar como ese peso de curación, porque no es algo que se tenga que curar. Cualquier terapeuta ético no va a buscar curarte de eso, ¿sí? Independientemente si es holístico, si es transgeneracional, si es energético, si es psicoterapia tradicional. Y si tú lo ves que te habla de tus preferencias, entonces levantas la mano y te pones a investigar y le haces el comentario a tu terapeuta, porque no es algo que uno prefiera hacer. Son orientaciones y son identidades, ¿sale? Y número 2, tomar conciencia de esto, ¿no? Que siempre en tus procesos de acompañamiento emocional, espiritual, terapéuticos, siempre el terapeuta tenga esta labor de darte como el espacio, la cabida, para que tú puedas expresarte tal y como eres y tal y como lo sientes. El terapeuta no debe ser tu juez, no debe de implicarse en decirte qué tienes que hacer o qué no. Por el contrario, es un acompañante. Somos acompañantes en un proceso que tú resuelves, pero nosotros te acompañamos con las herramientas que tenemos, ¿sí? Entonces, para aclarar, amigos, no es que uno prefiera ser joto. No es que uno lo haya preferido, uno no desea nacer en circunstancias donde tus derechos van a ser vapuleados o van a ser pisoteados. Son orientaciones, son identidades, y desde el lenguaje es donde nos damos cuenta si un profesional de la salud está capacitado para dar terapia. ¿Sale? Los voy saludando, mi querido Luis Vanegas, Wanda86, aquí me dice solo para locos. Nuestras elecciones en materia de gustos no nos define como seres, sino nuestras acciones. Claro, así es, mi querido Hernán. Saludos, Eula, espiritual otra vez. Estoy de acuerdo, yo sí quiero elegir querer ser un delfín transexual con fetiche de masoquismo, estoy el arte de la medicina, y sentirme pleno como soy. Pues es que esto, final del día, los gustos son parte del abanico de la diversidad humana. O sea, uno no prefiere nacer de esa manera, ¿sale? Lore Alcántara, qué lindo verte otra vez. Muchas gracias, mi querida Pau, Anel, gracias por estar aquí. Virginia Martínez, saludos, qué buen tema, Olga. Bueno, les comparto un poquito las reflexiones de terapia. Vincent Lardo, que siempre estás muy pendiente aquí en redes, Radamés, Sandy Iglesias. Y bueno, a todos y a todas los que se están conectando, la intención de compartirles un poquito esto es para que tengamos también cultura de terapia, cultura del trabajo de sanación personal, ¿sale? Muy bien, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que estén súper bien, que tengan una feliz Semana Santa, descansen si van a estar en la ciudad, o si van a salir, bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos.